Muy buenas a todos y a todas. Nuevamente nos estamos encontrando en esta clase 2 del módulo 3 de esta especialización superior en análisis de grupos e instituciones educativas. Como saben, la temática que nos convoca es de los grupos como una dinámica en constante reconstrucción. Para ello vamos a tocar en esta clase la comunicación en los grupos, los roles en el mismo, tratar de analizar e identificar aspectos centrales de la estructura manifiesta de los grupos, además de las dinámicas comunicacionales y los roles al interior de esto. Pero para no perder más tiempo, ya estoy mirando un poquito la presentación que les tengo preparada, vamos a ir adelante y a seguir con esta clase. Bien, antes de continuar, igual quería hacerles una aclaración. Ustedes seguramente lo van a visualizar en la hoja de ruta, pero no está de más recordarles que la bibliografía con la que trabajamos es de Romero, la cual se denomina Grupo como objeto y teoría, los capítulos 1, 2, 3 y 4. Hecha esta aclaración, vamos a continuar entonces con esta clase 2 del módulo 3. Avancemos. Nos posicionamos en la estructura manifiesta del grupo. En este caso, vamos a visualizar la estructura observable de la comunicación. Cuando decimos comunicación, vamos a retomar, así como en la conceptualización de grupo, la comunicación en su etimología viene del latín que significa comunis. ¿Por qué? Porque al comunicarme intento establecer una comunidad con alguien, compartir una idea, una actitud, un sentimiento. Hay entonces implícitos tres elementos en toda comunicación que son específicamente un emisor, un receptor y un mensaje. Estos pueden variar obviamente, ya sean un individuo, sean organismos, el receptor lo mismo, un grupo de personas, una clase, si vamos a ver específicamente la tarea educativa, y el mensaje que va a estar mediando la comunicación puede ser de diversas maneras, ya sea verbal, gráfico, con señas, con signos o símbolos, y vendría a representar justamente este enlace del cual les estaba hablando. Por poner un ejemplo, yo sería en este caso el emisor, ustedes que están viendo y escuchando esta presentación serían los y las receptores y receptoras, y el video va a ser el mensaje, va a ser la vía por la cual ustedes van a poder decodificarlo. En este sentido, yo como emisor voy a codificar un mensaje, voy a cargarlo de información y de sentidos, tratando de que ustedes a su vez puedan recibirlo a través del código que utilizo, el cual en este caso va a ser el oral. Y ustedes obviamente lo van a decodificar. Pero no se hace algo hacia el aire, sino que justamente la comunicación implica sintonización. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber algo recíproco, tanto desde mi parte como desde el suyo. ¿Por qué? Porque este mensaje en principio tiene que estar emitido adecuadamente y para que sea eficaz y cumpla con su función, ustedes deben manejar el mismo código al efecto de que se pueda, valga la redundancia, efectivamente la comunicación. Si este mensaje no puede ser decodificado de una manera óptima, quiere decir que existe algún ruido en el sistema el cual no necesariamente quiera decir como interferencia en cuanto al micrófono, ¿no? Sino que yo en este caso puedo ser ineficaz a la hora de querer comunicar o ustedes no puedan tener la decodificación completa para poder entender al mismo. Si ustedes no manejan las mismas pautas, en este caso si no podemos vincularnos a través de la bibliografía, la comunicación se va a ver afectada. Por ello nosotros necesitamos
En este caso, compartir campos de experiencias. Estas experiencias van a ser dadas a través de cómo nosotros realizamos este trayecto de formación en la especialización, además de cómo nosotros nos preparamos en la biografía personal y profesional para estas instancias. Lógicamente, alguna dificultad que se pueda presentar en la comprensión del mensaje no quiere decir que esto no pueda ser resuelto, sino que existe una posibilidad en la que ustedes puedan comunicarse conmigo para poder actuar de emisores y así nosotros podamos resolver cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la explicación de esta clase. En ese caso ustedes se transformarían en emisores y yo en receptor. Ya el mensaje va a estar enviado por una vía distinta, ya que es en el propio espacio de mensajería interna del aula y no por videoconferencia o por una clase o material audiovisual como está siendo presentado en este momento. Bien, hasta acá entonces yo les hablé de los elementos, de compartir campos de experiencias, de ser emisores, receptores, de que hay un mensaje, de que hay vías de comunicación. Avancemos y veamos entonces cómo se da la comunicación en los grupos. En este caso vamos a encontrarnos con tres aspectos que ustedes están viendo en la pantalla en este momento, que son el código, el canal y las redes de comunicación. Como hablábamos, el código es la forma que va tomando el mensaje para ser transmitido y una vez que está encodificado, este mensaje o este código necesita de un vehículo o algo que actúe de vínculo entre emisor y el receptor. Y a este vehículo justamente se lo va a denominar canal. Bien, pero ¿qué son a su vez estos canales? Pongámoslos así, cuando hay una tarea a realizar, terminan apareciendo ciertas pautas de comunicación. Estas vendrían a ser denominadas canales, los cuales configuran distintas redes. Los modelos básicos de red comunicacional y los más conocidos son el círculo, la cadena, la Y y la rueda o el modelo radial. Para ir ampliando, como les decía, cuando un grupo tiene una tarea a realizar, aparecen estas pautas de comunicación, las cuales vamos a denominar estos canales que configuran redes. Los modelos con los que vamos a centrarnos van a ser el círculo y la Y. ¿Por qué? Porque si nosotros visualizamos al modelo de red círculo, vamos a ver que este es un modelo activo. En un principio un poco desorganizado, errático, pero con el correr del tiempo emerge un liderazgo y disminuyen los errores para aumentar así su velocidad de resolución de las tareas. Esta es la red que posee la moral más alta ya que gratifica a los participantes o sus componentes en la medida que permite además un amplio grado de participación. Además, ante un cambio de tareas que requiera una nueva adaptación, es también el modelo que más rápido se adecua. Por otro lado, también tenemos la red Y, que posee menos errores y resuelve más rápidamente las tareas ya que emerge un liderazgo de manera más veloz entre las personas que ocupan ya posiciones centrales en esta red, cosa que no ocurre así en el modelo circular. En este sentido, vamos viendo cómo emergen distintas acepciones. En un principio solo estuvimos viendo lo que es comunicación con emisor, receptor, mensaje, agregamos el canal y las redes. A su vez en las redes al interior aparecen roles, los cuales son el rol de liderazgo. Y para ello también tenemos que tener en cuenta los distintos niveles de la comunicación. En este sentido, nivel de información, nivel de estilo y de intencionalidad. Estos niveles que se identifican en el proceso de la comunicación, obviamente con la interacción que tenemos
con las personas es el nivel de información haciendo referencia al qué se transmite en un mensaje, teniendo en cuenta los contenidos conceptuales, las informaciones. No existe comunicación entre dos personas que deje de lado el aspecto informacional. Por otro lado, el nivel de estilo hace referencia al cómo se transmite el mensaje, cómo nosotros ponemos una actitud mientras comunicamos una determinada información. En este sentido, ustedes van a ver que yo en algunas ocasiones levanto un poco la voz, en otras mantengo en un tono más continuo. Entonces, en la actitud que le pongamos también va a determinar el estilo de lo que queremos comunicar, cuáles son los aspectos que queremos resaltar, cuáles son aspectos que deben mantener una linealidad. Y por último, pero no menos importante, tenemos el nivel de intencionalidad. Este hace referencia al vínculo que en función del objetivo perseguido se establece entre comprometidos en el acto comunicacional. Es el para qué del acto. Pero este para qué hay que analizarlo desde dos perspectivas. Por ejemplo, un emisor dice algo a nivel informacional de una determinada manera, en un determinado nivel de estilo, para, en principio, lograr un determinado objetivo grupal, explícito, en un nivel de intencionalidad manifiesta, establecer una relación específica con él o los receptores en un nivel de intencionalidad que es no manifiesta porque está relativa al vínculo. Y para realizar el análisis de esta estructura de comunicación se puede señalar una serie de axiomas fundamentales. En primer lugar, podemos afirmar que entre las personas que constituyen un grupo es totalmente imposible no comunicarse. En segundo lugar, o sea, que no exista comunicación, ¿no? En segundo lugar, que en toda comunicación existen dos aspectos, uno corporal, gestural, postural, de tono, timbre, que se denomina analógico, y otro de información conceptual transmitida a partir de símbolos significativos. Por ejemplo, el lenguaje es un sistema de símbolos sonoros significativos y la escritura un sistema de símbolos gráficos, al que se denomina digital. Podemos decir que casi todas las operaciones aritméticas se fundamentan en el hecho de contar. Así, las máquinas de calcular son máquinas de contar que manipulan señales en forma de números, o sea, de unidades discretas, discontinuas, cuyo valor está dado fundamentalmente por la posición que ocupan y la relación que establecen entre sí. El lenguaje humano, por otro lado, implica un sistema de símbolos cuyo valor está dado fundamentalmente por la posición que ocupan y la relación que establecen entre ellos. En tercer lugar, se afirma que en toda comunicación no solo se transmite una información determinada, sino que además se impone una conducta. Estas dos operaciones hacen referencia a los aspectos de contenidos y relacionales de la comunicación, los que obviamente vemos reflejados en los tres niveles que recién analizamos. En cuarto lugar, se estipula que el aspecto se clasifica en última instancia al contenido, ya que el aspecto racional, comprendido por los niveles de estilo o intencionalidad, es también una comunicación sobre la información. En quinto lugar, si toda comunicación implica un contenido y relación, y si en toda comunicación existen estos aspectos analógicos y digitales, podemos encontrar que estos modelos de comunicación no solo existan uno al lado del otro, sino que se complementen en cada mensaje. Por último, hay que agregar que la naturaleza de las relaciones entre los sujetos comunicantes es contingente con el ordenamiento de las secuencias entre los mismos, entre cómo nos comunicamos. Muy bien. Ahora, integrando un poco lo que vimos, teniendo en cuenta la comunicación y el liderazgo, vamos a ver que los individuos participan en grupos y que además poseen una diferenciación interna y los miembros ocupan distintas posiciones de acuerdo a dicha diferenciación. Para ello aparece la figura del líder. El líder es una persona a la cual los miembros de un grupo con los que trabaja ven como alguien que
los puede ayudar a resolver las distintas problemáticas suscitadas para el mismo. Y además, si este liderazgo es una función del grupo, por una cuestión de decantamiento, el líder va a emerger de la interacción que haya al interior del grupo. Porque recordemos que todos los individuos participan en grupos porque estos dan la posibilidad o median para poder satisfacer una determinada necesidad, que a su vez es una necesidad individual además de grupal. De todas maneras, que la función del líder, el rol que ocupe emergida de la interacción del grupo, no implica que esto sea algo inamovible, sino que el liderazgo como función es algo móvil. Y además tenemos que diferenciar liderazgo de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando un líder emerge de la interacción del grupo, ya sea de manera explícita o implícita, termina siendo un resultado de un acuerdo entre miembros. Sin embargo, cuando es algo impuesto, cuando es algo que no se da, ya no se hace uso participativo a los integrantes del grupo, ya no se habla de liderazgo sino de autoridad. Incluso pueden existir ambas funciones al interior de un grupo, lo que puede tornarse en un principio conflictiva debido a que los integrantes de un grupo responden a su líder y no a quien tienen como su autoridad. Como les decía, el liderazgo termina siendo una función, un rol que se cumple al interior de un grupo en el cual al comenzar a funcionar como tal, produce necesariamente un proceso de diferenciación de roles. No vamos a cumplir en el mismo grado las mismas funciones o los mismos roles, justamente para poder atender a una mejor organización de las tareas y un cumplimiento más eficaz y efectivo de las mismas. Esta diferenciación u organización lleva a encontrarse también con roles que están orientados, por un lado, a la satisfacción de necesidades individuales de los integrantes y relevantes para la tarea y el grupo, a los cuales se los va a denominar funcionales. Y, por otro lado, también encontrarnos a los cuales van a estar imposibilitando la satisfacción de necesidades del conjunto y buscando satisfacciones meramente individuales a los cuales se les va a denominar roles disfuncionales. ¿Qué provocan esta diferenciación de roles? Es en cómo se va a dar el funcionamiento y la consecución de las tareas. ¿Por qué? Porque la tarea fundamental de un grupo es poder definir los problemas comunes y resolverlos. Para ello, vamos a ver cómo todo integrante del grupo puede desempeñar inclusive más de un rol en una misma intervención. Estos roles funcionales de los cuales les hablo se van a terminar subdividiendo a su vez en roles de locomoción y roles de mantenimiento. Las primeras van a ser los roles de locomoción, los de la tarea, mientras que los de mantenimiento van a ser de índole más afectiva, dado que son aquellas participaciones que tienen como finalidad una configuración de actitudes positivas hacia el grupo, tendientes a un mantenimiento psicoemocional del grupo, ¿no? Que apuntan en última instancia a que continúe trabajando y siendo un grupo. Por otro lado, como les había dicho, los roles disfuncionales son roles individuales, intentos por satisfacer sus propias necesidades sin relación directa con la tarea del grupo, conductas que van totalmente en contraposición al crecimiento y mantenimiento del grupo como tal. Pero justamente para poder avanzar en esta diferenciación de roles funcionales, disfuncionales, y tener en cuenta cómo nosotros podemos mantener en un grupo un trabajo de roles funcionales, es viendo cómo se produce un interjuego de roles, porque la fijeza y movilidad de roles a través de este interjuego va a estar vinculada a la resolución o situación de conflictos que se den al interior de cada grupo. En esto vamos a encontrar la posibilidad de realizar
una evaluación de la dinámica grupal, de cómo está funcionando el mismo. Estos pueden ser el interjuego de roles puede ser complementarios o suplementarios. Los complementarios se caracterizan por la cooperatividad y los suplementarios son índices más que nada de una situación competitiva. La relación de los roles suplementarios supone oposición y competencia, por lo cual nosotros vamos a tratar de orientar siempre la tarea en el aula desde una perspectiva complementaria en este interjuego de roles. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase 2, estos roles. Se aceptan comentarios y sugerencias sobre tanto la presentación como la temática. Y de acá nos vamos directo a ver qué actividades tenemos para esta última clase del módulo 3. Nuevamente ingresamos y vamos a módulo 3, clase 2 en este caso. Bien, vamos a tener una actividad, pero antes vamos a tener que ingresar a la sección de foros y responder en no más de 10 líneas cómo es la comunicación del grupo de trabajo en la institución donde se desempeña, señalando cuáles son los roles y funciones que cumple cada integrante de esta institución o del grupo de trabajo en el cual usted participa. En caso de no estar en actividad, les propongo que puedan señalar una dinámica al interior de un grupo en el que hayan trabajado en su proceso de formación. Esto, más específicamente, teniendo en cuenta el foro de la primera semana. Ya ingresamos directamente a la actividad final de este módulo en el cual vamos a visualizar qué condiciones deben darse para que los grupos tengan un correcto o mejor y mayor funcionamiento. Recuerden esto de que hablábamos, las diferenciaciones entre cooperativo o competencia, por ejemplo. La fundamentación debe reflejar necesariamente un proceso de reflexión sin ser copiado y pegado de la bibliografía. Nuevamente me despido de ustedes, nos estamos comunicando por las vías oficiales del aula virtual. Muchísimas gracias.